Vamos a dar inicio a la segunda sesión institucional de balance y perspectivas que organiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para lo cual damos la bienvenida a los dirigentes del Partido Acción Popular, encabezada por el doctor Valentín Paniagua, expresidente de la República. Les pedimos, por favor, como en todo el transcurso de las sesiones, guardar silencio, no mostrar muestras ni a favor ni en contra de los expositores. Es una sesión donde se les pide respeto, como se indica en el reglamento que han obtenido. Va a tomar el uso de la palabra el presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner Febres. Muy buenos días, señoras, señores invitados, señores periodistas, amigas, amigos. Doy formalmente inicio a esta sesión pública de balance y perspectivas que cuenta con la presencia del doctor Valentín Paniagua Corazao, expresidente de la República durante el gobierno de transición y actual presidente de Acción Popular. La presencia también del doctor Luis Perkovich Roca, exministro del Interior durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde entre los años 1983 y 1984, y posteriormente primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores durante el mismo gobierno. Saludamos asimismo al señor Edmundo del Águila, exdiputado y exsecretario general nacional del partido. Nuestro saludo también al secretario general de Acción Popular. Me permito recordarles que durante la sesión deberemos todos observar el contenido del reglamento aplicable a estas reuniones y que les ha sido distribuido a la entrada de este local. El mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante los 20 años de violencia política. En el desarrollo de él, la Comisión escucha las voces de aquellos que fueron víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, o también a aquellos habitantes de pueblos que fueron particularmente afectados. Pero también, al mismo tiempo, la Comisión escucha las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que le ha correspondido estudiar. En este caso, la Comisión ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen de cara al país un balance histórico de dicho papel, así como una reflexión sobre su visión de las perspectivas que tiene el Perú hacia el futuro. Todo ello en relación con la cultura de respeto por la vida y de los derechos humanos que todos anhelamos. De tal forma, la Comisión facilita que la sociedad escuche con atención y respeto todos los puntos de vista sobre la materia que nos ha sido encargado estudiar. Ese es el sentido esencial de estas reuniones. La Comisión no las convoca como eventos de juicio público ni de polémica, pues su objetivo, reitero, es tan solo que el país escuche la versión de cada uno de los actores invitados. La Comisión pide a los dirigentes presentes hoy, como lo hizo ayer y lo hará en ocasiones posteriores, un balance institucional de su comportamiento. La sesión no se refiere a hechos de conducta individual. La Comisión escuchará con atención, pero sus conclusiones y recomendaciones serán presentadas tan solo en el informe final en el próximo mes de agosto. A modo de síntesis introductoria, y trataré de ser breve, debo dejar sentadas algunas premisas. La Comisión ratifica que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pese a que habían entonces condiciones democráticas abiertas. El conflicto armado interno se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de Sendero Luminoso, terror que la Comisión ha criticado con precisión desde el comienzo mismo de sus actividades, fiel al mandato recibido por los gobiernos que la crearon. El Estado democrático, esto lo reconocemos también, tenía la obligación de defenderse y recurrir a las fuerzas del orden. Debía hacerlo dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos analizados por la Comisión
muestran que, sin embargo, en muchos casos ello no ocurrió así. Son esos graves hechos producidos los que han dado sentido justamente a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y es ese mismo sentido aquel que va a inspirar sus conclusiones y recomendaciones. El contexto previo al inicio del conflicto armado es bastante conocido por todos los peruanos. Me permito un sumario recuerdo. En la segunda mitad del siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú más desarrollado. Sin embargo, ellos atendieron más a la costa y luego a la selva que a la región de la sierra. En suma, es posible afirmar que el Perú que se modernizaba desde los años 50 no contempló un gran proyecto ni poseyó una gran visión para ese vasto sector de nuestro país que es la sierra. Y es allí, justamente en el campo serrano, donde la masiva emigración rural, principalmente hacia la ciudad de Lima, y las movilizaciones campesinas contra el régimen latifundista, van a transformar la demografía y las estructuras de poder. En los estudios que nosotros hemos realizado, nos ha sido dado observar cómo los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, conflictos en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se hallaban asociados en forma particular a este proceso parcial e inacabado de modernización. Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero o nacional, sin constituir un centro económico dinámico, mal integrado por una escasa y pésima infraestructura vial, el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles de depresión económica, con uno de los productos brutos internos más bajos del país y con altas tasas de emigración de sus diferentes provincias hacia las zonas más desarrolladas de la costa o de la selva. En el entorno regional de pobreza y depresión, los movimientos campesinos y los procesos de compra de haciendas por sus feudatarios, aunado ello a una imperfecta implementación de la reforma sobre los restos del sistema tradicional de hacienda, restó poder, influencia y peso determinante en la ciudad y más general aún en la región a los grupos de poder tradicionales. Ahora bien, fue un proyecto educativo, la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en el año de 1959, que se renueva la ciudad. Es un fenómeno que la conecta con el movimiento de modernización y con el progreso del país, y se convierte así esta universidad en un foco de dinamización cultural, política y económica dentro de la región. Desde su alta legitimidad, en un comienzo, la universidad renaciente irradió ideas hacia la ciudad y hacia la región, y ejerció un poder muy fuerte sobre la opinión pública al tiempo que modelaba el sentido común local. Lo que se acaba de describir en muy grandes rasgos constituyó el espacio de surgimiento del autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Fue sin duda su voluntad política y su ideología violentista y fanática la que explica el origen de la guerra interna. La fuerte presencia de Sendero en la Facultad de Educación le permitió una influencia importante en los maestros, lo cual se asoció con el paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las áreas rurales, permitiendo extender la prédica de sus militantes en el campo. El país conoce bien la rigidez, la simplificación y el totalitarismo violento de esta visión ideológica. El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde, pues, a los márgenes sociales del país, a zonas y poblaciones poco relevantes para la economía nacional y para los planes de desarrollo más poderosos. Es el espacio de lo que se llamó despectivamente la Mancha India, en el cual se incluye la Sierra Sur Central con los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En dichos espacios de pobreza rural, las únicas expectativas de progreso fueron individuales y se expresaron a través de la emigración y a través del acceso a la educación.
Pasemos ahora a dar un contexto a la presentación de nuestros invitados. Haremos una muy breve presentación de algunos datos estadísticos que hemos extraído de nuestra base. Sus cifras no son definitivas porque nuestro trabajo no ha concluido aún, pero sus tendencias muestran ya la estabilidad suficiente como para tomarlas como referencia objetiva. Estos cuadros y estas estadísticas nos dan un grueso perfil del itinerario y de los resultados del conflicto. Hemos alcanzado previamente estos datos a nuestros invitados para que con toda libertad puedan usarlos para realizar el balance que les solicitamos. Veamos pues el primer gráfico. En el primer gráfico observamos cuándo ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre los años 80 y 2000, resaltando, como ustedes podrán apreciar, dos picos en las cifras. El primero entre los años 83 y 85 y el segundo entre los años 89 y 91. El segundo gráfico resume dónde ocurrieron las muertes y desapariciones, mostrando el departamento de Ayacucho ser el principal escenario de muertes y desapariciones. El tercer gráfico nos enseña una mayor incidencia de la violencia en el ámbito rural, si bien los espacios urbanos van aumentando en importancia relativa entre los años 89 y 93. Aquí cabe precisar que el 55% de las víctimas fueron campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias. El siguiente gráfico, el cuarto, expone con claridad un rasgo fundamental sobre quiénes fueron la mayoría de las víctimas. Y hay una cifra que realmente debe ser tomada en cuenta. El 75% de las víctimas registradas por la CBR eran quechua hablantes. De otra parte, la CBR a la fecha ha contabilizado 1.224 autoridades locales muertas o desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Y Sendero Luminoso sería responsable de más del 70% de esos crímenes. El gráfico 5 expone quiénes serían los grupos responsables de muertos y desaparecidos. Las cifras de la CBR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso y 1/3 por agentes del Estado. El sexto gráfico muestra el número de víctimas ocasionadas por los principales actores durante el ciclo de violencia, resaltando la disminución de muertos causadas por agentes del Estado entre los años 89 y 91. Finalmente, el séptimo gráfico reúne las cifras de muertos civiles, de fuerzas del orden y de presuntos subversivos. Bien, señores, presentados los antecedentes y estos datos estadísticos más importantes, nos toca prepararnos a escuchar en esta sesión la opinión de los muy distinguidos representantes del Partido Acción Popular. Me permito aprovechar este momento para saludar de manera muy especial al doctor Valentín Paniagua Corazao, quien en su condición de presidente del Gobierno de Transición dio inicio a la existencia de esta Comisión de la Verdad. Puedo decirle, señor presidente, que sus miembros estamos trabajando con esfuerzo y honestidad para cumplir tan difícil como honroso encargo. Acción Popular aparece en la política peruana en 1956 bajo el liderazgo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Ganó las elecciones de 1963 y gobernó hasta octubre de 1968, siendo interrumpido su gobierno por el golpe militar institucional que comandara el general Juan Velasco Alvarado. Después de 12 años de gobierno militar, habiéndose mantenido al margen de las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, se presentó y obtuvo la victoria Acción Popular en el año de 1980. El país había cambiado profundamente, el Estado era mucho mayor y más complejo,
y pocos meses antes de recibir el poder bajo el gobierno del general Morales Bermúdez, había comenzado el proceso subversivo por la acción del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Reconocemos que no era fácil para ningún gobierno el manejo exitoso de una situación tan compleja como imprevista. En tal contexto, creemos nuestro deber expresar un reconocimiento respetuoso a la memoria de los muchos militantes que el Partido Acción Popular perdió a manos de la rebelión subversiva, así como saludar a aquellos que sobrevivieron a crueles atentados. Entre estos últimos, quizás el nombre de aquel que fue alcalde de Huamanga, dirigente regional de Acción Popular, Jorge Jáuregui, primer alcalde provincial atacado por Sendero Luminoso, sea el símbolo que resuma este saludo. El señor Jáuregui, según recordamos todos, aún enfermo, estuvo presente en la audiencia pública que la comisión realizó en Huamanga y en la cual sus hijos nos proporcionaron emocionado testimonio. Al concluir su informe, la comisión confía en poder entregar una lista de las decenas de autoridades locales y militantes de Acción Popular que murieron durante este conflicto. Invitamos ahora a los representantes presentes de Acción Popular a exponer su reflexión teniendo en cuenta con libertad, en la forma de tratarlas, las siguientes preguntas. Y las planteo. La primera, ¿cuál es la percepción que el gobierno de Acción Popular tuvo de Sendero Luminoso que condujeron a adoptar medidas en el primer periodo del conflicto entre el 80 y el 82? La segunda, ¿cómo se gestó la decisión de disponer el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de enfrentar a la subversión? La tercera, ¿cómo se diseñó la estrategia de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles fueron las formas de coordinación establecidas con el gobierno y con las autoridades civiles? La cuarta, ¿cuáles fueron los mecanismos de supervisión de la constitucionalidad de los comandos político-militares y su pertinencia en aquellas circunstancias, reconociendo la obligación del Estado de proteger los derechos elementales de las personas? La quinta y última, teniendo en cuenta el conjunto de datos anteriormente presentados, ¿cuál es el balance global del ciclo de violencia interna? Y dentro de él, ¿cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto armado interno? Vamos a dar 30 minutos a nuestros invitados para que se puedan contestar estos temas planteados por la comisión, y con ello concluiría la primera parte de esta sesión, aquella que está orientada al balance sobre lo vivido en el país. Luego pasaríamos a una segunda parte en donde trataremos el tema de las perspectivas. Gracias. Señor presidente,